¿Qué tal, mi gente? Bueno, vamos a hacernos eco un poco del antivirus. Al final es algo que afecta, como ya en su momento el coronavirus, a todos los países del mundo, que en todos puede pasar, en México, en Estados Unidos, en España, en Europa, en Asia, en África, en fin. Con lo cual vamos a tratarlo. Ya poco a poco se ve que van sucediendo muchísimos casos, estaréis más o menos al tanto. Un chico de 14 años que en 48 horas ha fallecido porque tenía el antivirus y no se sabía exactamente qué era. En fin, aquí si no te mueves rápido y es el antivirus, en fin, parece ser que estará siendo mortal. Dice un experto que aquí en su momento decía que no iba a ir para tanto el coronavirus aquí en España y acabó con 130.000 fallecidos. Está volviendo a decir lo mismo que dijo en su momento con el coronavirus, que es menos pandémico, que es menos duro, que es menos tal, pero bueno, en un principio, para mí que un chico de 14 años totalmente sano en 2 días haya fallecido, más los casos que ya sabemos, wow, me parece potente. Bueno, vamos con Radio Televisión Española Noticias, que habla un poco a nivel global de la que se viene. Vamos a ello. ¿Qué nos dicen los últimos datos sobre la amenaza que supone este virus y también el rol internacional para abordar esta crisis con alguien que controla a la perfección ambos campos? Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirectivo de la OMS. Muy buenas tardes. Ojo, experto. Buenas tardes, ¿qué tal? Lo último, 5 casos confirmados de los 8 sospechosos. La OMS ha dicho claramente que creen que van a salir más casos. Están hablando a nivel de España, pero vamos a hablar también a nivel global, que es lo interesante. Con los datos que tenemos ahora mismo, ¿qué nivel de distribución de virus y contagio podríamos esperar? Bueno, lo primero es señalar que este es un brote de hantavirus de la variedad andina en un barco en el medio de aguas territoriales. Y todo eso lo digo porque tiene implicaciones para la pregunta. El primer asunto es que tenemos que entender que esta variedad del hantavirus sí puede transmitirse de persona a persona. El conocimiento hasta ahora dice a través de contactos muy estrechos. Tenemos que ver si eso es así o hay algo más, como el caso de la azafata holandesa, porque puede haber estado en contacto no necesariamente estrecho con la persona que viajó y que ya ha fallecido. Es decir, tenemos que seguir mirando y observando, pero sabemos que hay transmisión de persona a persona con esta variedad de hantavirus. La segunda cuestión es entender que hay un periodo de incubación que es largo, que puede durar hasta casi 8 semanas. Y esto Madre mía, o sea, que ya el cuidado que hayamos tenido o no, ya es imposible. Es decir, el barco entero puede estar infectado, pero hasta dentro de 8 semanas a lo mejor no lo sabemos. Evidentemente, si ya han pasado 2 semanas o 3, todavía tenemos un periodo de incubación bastante amplio. Con lo cual, el hecho de que sea tan largo el tiempo, que recuerdo que con el coronavirus se decía que era más corto, ¿no? Con lo cual, no sé si eran 15 días o cosas así. Aquí ya estamos hablando de 8 semanas, mucho tiempo en el cual, por si acaso, te tienes que quedar en tu casa a lo mejor 8 semanas o 9 semanas. ¡Wow! Mucho tiempo. Que quien hoy no tiene síntomas en el barco puede tenerlos en 2, 3 o 4 semanas. Y de ahí la importancia de las cuarentenas y de que se cumplan a cabalidad. Estamos hablando de cuarentenas muy largas, como una medida importantísima de salud pública que protege a las personas mismas, a sus familiares y a la gente de su entorno y a la posibilidad de que se disemine la información, la infección al resto de la población circundante. Entonces, wow, y pensar que hay gente en el mundo que comen ratas, Increíble. Todo esto lo digo porque es crucial en el control de este brote epidémico, que no supone riesgos para la población general, que no hay que temer que en Canarias esto vaya a diseminarse, que no es el coronavirus que se transmite por aerosoles, que no entraña un peligro pandémico como lo fue el coronavirus. Bueno, hay otro experto que ya está confirmando que no es tan pandémico ni se extiende de la misma forma que el coronavirus. Evidentemente es tranquilizador. Hay que entender que lo que hay que hacer es controlar muy bien esto a través de protocolos como los que se están aplicando, por un lado, y a través de la cuarentena muy rigurosa, no solo en España, sino en todos los países a donde se remitan los pasajeros que van a ser evacuados. Entonces, yo creo que es muy importante entender esta globalidad para entender que además, como lo dijo la ministra de Sanidad y como lo dijo el experto hace un momento en materia de derecho sanitario, hay instrumentos jurídicos para darle un carácter de obligatoriedad a la cuarentena cuando constituye el riesgo una amenaza de salud pública. Desde el inicio de semana, en general, bueno, pues se está explicando esta misma tarde también que el contagio se produce por contactos muy estrechos entre personas. Ha dicho también Tedros esta tarde, estrechos y prolongados. Pero claro, es que lo apuntaba usted, sabemos el caso de esa azafata ingresada por un nuevo posible contagio que había estado en contacto con una de las fallecidas. El contacto que podemos pensar de una azafata no lo definiría como estrecho. Entonces, no, claro. ¿estamos ante una cepa más fácilmente contagiosa o cómo explicamos esto?
A ver, en rigor no lo sabemos y tenemos que ponernos a saberlo muy pronto para precisamente aplicar las correctas medidas preventivas. El conocimiento hasta ahora es contacto estrecho, mucho más parecido al contagio que se producía, por ejemplo, con ébola, en donde era importante el contacto estrecho, los fluidos corporales, los abrazos que se le daban a las personas fallecidas en los ritos funerarios del occidente de África, pero hoy no sabemos hasta qué punto es ese grado de contacto estrecho o puede haber más vías de transmisión de persona a persona, tal como plantea la hipótesis de una posible transmisión de menos contacto estrecho, pero sí exposición que representa la azafata. Yo creo que lo que es muy importante es explicar muy bien que la letalidad que puede tener esta variedad de hantavirus y esta infección por hantavirus es de hasta el 30-40%. Es decir, que 4 de cada 10 personas que se infectan pueden fallecer o fallecen, de hecho, y que entonces esto le da una severidad mucho mayor que otras infecciones, que el propio COVID. No tenía la COVID-19 esa tasa de letalidad. Pero la diferencia es que esto no se transmite de manera generalizada a todas las personas, no se transmite por el aire, Sí, digamos que la propagación es más compleja, ¿no? quiero decir, por los aerosoles que puedan estar en suspensión en el aire. Y esto nos hace ver que, por ejemplo, el riesgo en estos momentos para la población canaria es prácticamente nulo, que no hay que ir por ese camino, que se está tomando una acción pues con la certeza de que esto no va a suponer un peligro real, que se han valorado los riesgos y que lo que hay que hacer es esa evacuación y repatriación de los españoles al hospital militar para... Ojo, pero estamos hablando de una letalidad del 30 al 40%. Que no estamos hablando de un 1, un 2, bueno, dependiendo si es una persona mayor, con problemas respiratorios, con problemas no sé qué, no. Estamos hablando de un 30-40%. Por eso este chico, por ejemplo, con 14 años, fallecido. de las unidades de aislamiento y de los otros ciudadanos a sus países de origen. Por ahondar un poco con esto que nos tiene un poco preocupados a todos, porque inevitablemente echamos un poco la vista atrás, la facilidad o no de contagios, que precisamente esta tarde, no sé si usted ha tenido ocasión de leerlo, pero el país publica una información en la que cuenta un brote de hantavirus en 2018 en una fiesta en Argentina que dejó 11 muertos, 34 infectados y que esta circunstancia, este episodio, confirmó la existencia de contagios sociales y también de personas supercontagiadores. Definitivamente, definitivamente. Ese conocimiento lo tenemos, especialmente las infecciones que se han producido en Argentina, Chile, Bolivia, con la variedad andina. Es decir, que es muy, muy intenso el contagio y muy severo el problema que puede causar letalidad. Ahora, ¿cuál es el grado específico del contacto próximo? Eso todavía yo creo que tenemos que desentrañar y este brote nos va a hacer aprender mientras vamos armando los dispositivos preventivos. Pero yo creo que debemos estar preparados para entender que el contagio está ahí presente, el riesgo de contagio está ahí presente, que hay que propiciar. Claro, es que no hay que engañar, claro que el riesgo está presente, que no es igual de epidémico quizás que el coronavirus, ¿vale? Perfecto. Pero que hay que tener cuidado, que no es con aerosoles, no es por el aire y es más por el contacto y demás, perfecto. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Que estamos hablando de que hay un 30-40% de letalidad de muerte. Es que un poco más y es prácticamente la mitad, ¿no? El aislamiento de los casos de las personas que pueden ser infectados asintomáticos y que hay que propiciar la cuarentena de forma definitiva y no verlo como un capricho del sector sanitario, sino como un deber de la autoridad sanitaria para garantizar que esto no se disemine a más personas. Todo esto nos lleva a esa necesidad de rastrear también a los pasajeros que estuvieron en el barco. ¿A qué riesgo expone las semanas que estas personas han estado fuera haciendo sus vidas, junto a que el periodo de incubación, como estamos explicando, sin síntomas puede ser muy largo? Así es. Claro. Yo creo que el rastreo es fundamental de estas personas que abandonaron el barco en Santa Elena. Debo decir que desde mi punto de vista no es un tema únicamente de la naviera, sino que la autoridad sanitaria británica, porque Santa Elena es un terreno británico, tiene que involucrarse en este rastreo, es muy importante, como tendría que ser en cualquier evacuación en otro territorio. Es decir, no podemos dejarle esa medida de salud pública internacional únicamente a la naviera. La naviera tiene que cooperar y facilitar todo lo que sea posible. Ahora bien, este tema del periodo de incubación es muy importante porque desde mi punto de vista lo más probable es que tengamos ya casi un tercer ciclo de contagio epidémico, que las personas que iniciaron la infección en el barco se habían contagiado en alguna excursión andina antes de abordar el barco, que después en el barco hubo contagio con personas con contacto estrecho, desde el médico hasta la compañera de camarote, pero no sabemos todavía el número de contagios, por eso la OMS dice puede haber más casos, que puede haber existido de este segundo ciclo a un tercero entre las 144 personas que hoy están en el barco. Y la única manera de saberlo es a través de una cuarentena prolongada
Una cuarentena, estamos hablando de 8 semanas mínimo. Y para asegurar yo pondría más, ¿eh? Prácticamente 6 semanas o alrededor de 6 semanas. Y por otro lado, haciendo pruebas serológicas y haciendo PCRs para ver si hay personas. Dice 6 semanas porque evidentemente entiende que ya ha pasado un proceso de tiempo desde que ha sucedido todo esto, pero que realmente ha dicho antes que son 8 semanas. Infectadas, asintomáticas y extremar las medidas de precaución. Pero aquí estamos ante un escenario en donde es muy importante recordar el tema sintomático, es decir, que yo no presento síntomas, pero yo lo puedo tener y esa carga viral yo te la puedo transmitir a ti. Ese sería un poco el problema, ¿no? Bueno, mi gente, no lo vamos a alargar mucho más. Básicamente esta sería un poco la última hora, menos viral, pero igual o más de letal, con lo cual hay que tener cuidado con el Artavirus. Estaré al tanto de cualquier novedad de los países también que pueda estar afectando. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.